palacio Urías, le mandó comida del palacio. No se puede comprar a la gente honorable, a la gente íntegra y honesta, no se le puede comprar con comida, ni con dinero, ni con nada. El que tiene temor de Dios y ama más a Dios que a su vida no se vende con nada ni con nadie. Y Urías durmió a la entrada del palacio, no fue a su casa, ni a saludar a su mujer. Ahí durmió, y cuando el otro le dijeron al rey, Urías no fue a su casa, durmió ahí, fuera del palacio, a la entrada del palacio. El rey lo mandó a buscar seguido, David, va temblando. ¿Por qué no fuiste a tu casa? Te envía que fueras a la casa. Y él le dijo, ¿cómo podía yo ir a mi casa a comer, a beber y a dormir con mi mujer? Cuando allá en el campo de batalla mi general Joab y todos los soldados están en el campo bajo tiendas, acampados allí a la intemperie, y el arca de Jehová allí está, ya había estado en ese lugar también. Alabado sea Dios, mire qué clase de hombre Urías. Y no me explico cómo en ese momento David no se avergonzó y confesó su pecado y salió del asunto. Dice que lo invitó entonces a comer, le dio comida de todo tipo y lo emborrachó, le dio tanto vino que lo emborrachó. Y borracho salió Urías y se quedó frente al palacio y no fue a su casa tampoco. Ni borracho lo pudo el diablo hacer caer en su tentación. Alabro que él vive. Ahí se quedó frente al palacio. Cuando David vio que no había forma, hizo una carta para Joab, selló la carta y se la dio al propio Urías. Llévale esta carta a Joab, el general del ejército. Cuando llegó la carta decía: Joab, ponga a Urías en el frente de batalla, en el lugar de más peligro, y abandónenlo para que lo maten. Qué terrible. David, un hombre conforme al corazón de Dios, un ungido de Dios, rey de Israel, lleno del Espíritu Santo. Mire lo que cuesta descuidarse en la parte espiritual. De vacaciones en el tejado de la casa, durmiendo hasta por la tarde. Todavía hay hombres de Dios que hacen lo mismo hoy en día. Y evangélicos que duermen hasta las 9 de la mañana. Acabe de despertar, despierta de ese sueño, levántate de ese sueño, despierta tú que duermes, levántate, la luz de Cristo te iluminará, alabado sea Dios. Aquí hay que estar en comunión con Dios, aquí hay que madrugar a orar. Sonría si no sea vago, alaba lo que el Señor le ama. Hay que madrugar a orar, estamos en días postreros, estamos en días finales, son los días más peligrosos que jamás se ha vivido. Hay que estar buscando a Dios con todo, en cualquier momento suena una trompeta y volamos, los que están preparados se van, los vagos se quedan, alabado sea Dios. Este es el camino de perezoso, este es el camino de valiente. El reino de los cielos hace fuerte, los valientes lo arrebatan. Esfuérzate y sé valiente, dice el Señor, que yo estoy contigo, Él está contigo. Pero si tienes que esforzarte, tienes que ser valiente, tienes que dar la batalla, tienes que buscar a Dios de todo corazón. Alabado sea Jesús. ¡Uy, la sojama! Cuando David tenía que estar con su ejército frente a la batalla, estaba en el palacio de vacaciones. Le costó caro ese error infantil. Ahí está provocando un crimen ahora donde el responsable era él. Llegó la carta a Joab. Joab parece que no estaba muy en el espíritu tampoco. Y Joab lanzó un ataque contra la ciudad y acercó el ejército a la ciudad. Él sabía que ese no era una forma muy inteligente de actuar, pero lo hizo. Y ahí bien al frente estaba Urías. Y cuando los flecheros dispararon, mataron a Urías. Tan responsable del crimen era David, que lo mandó a matar, como Joab, que se confabuló con él y también permitió el crimen. Porque la Biblia dice que usted no sea partícipe ni consentidor del pecado, que usted proteste abiertamente contra el pecado y no se venda con nadie, que los vendidos no entran al reino de los cielos. ¡Alabado sea Dios! ¡Bendito sea Jesús! Joab debía haber devuelto la carta a David y decirle: usted deje las vacaciones y venga usted y póngale usted al frente si quiere que lo maten. Yo no voy a participar de ese crimen. Pero Joab seguido se confabuló con el rey, puso al frente a Urías y lo mataron. Uno de los valientes de David, hombre íntegro que amaba a David con todo su corazón, asesinado en una forma tan vil como esa.
Joab escribió carta, y ahí fue una carta para atrás, al rey. Rey, nos acercamos a la ciudad, hubo un combate muy violento, algunos del pueblo cayeron, y Urías el Eteo murió en la batalla. Y David le mandó una carta de consuelo a Joab, de consuelo. No te preocupes por el asunto ese, que tú sabes que la espada una y otra vez corta vidas y reclama víctimas. No había que preocuparse porque habían asesinado a un hombre. Entre los dos, alaba lo que el Señor le ama. Sea bendito el Señor Jesucristo. La mujer de Urías, cuando oyó de que su marido había muerto, hizo duelo por él. Lloró unos cuantos días. Después que se terminó el duelo, David la mandó a buscar y la tomó como esposa. Se la trajo para el palacio y la tomó como esposa. Poco tiempo más tarde tuvo un hijo que se llamó Salomón. Y a ese Dios lo amó. Alaba lo que él vive. Que dice, bueno, pero sí, ¿cómo lo va a amar si esa mujer fue la mujer con que él adulteró? Bueno, no juzgue a Dios, deja a Dios tranquilo. Deja a Dios que haga lo que Él quiera hacer y lo que quiera, que Dios es justo y en Él no hay injusticia. Y Él es soberano y su soberanía no tiene discusiones en ninguna clase. Él lo creó todo y todo es de Él. Como Él haga, diga, tú hiciste bien. Y póngase de acuerdo con Dios siempre. No se ponga siempre de acuerdo con los hombres, porque los hombres se pueden equivocar. Pero póngase siempre de acuerdo con Dios, porque Dios no se equivoca. Póngase de acuerdo con Dios. Si usted es inteligente, sea un amigo de Dios. Si usted es inteligente, sea un compañero de Dios. Si usted es inteligente, ande con Dios. Que los que andan con Dios se llevan de Dios. Alabado sea Jesús, se le pega todo de Dios. Gloria sea Dios. Bendito sea su nombre. David le creería que todo estaba ya arreglado, todo estaba arreglado, tranquilo. Tenía la mujer acá en su palacio, la tomó como mujer para él. Urías se había muerto ya, no había más problema. Pero de pronto apareció el profeta Natán, alaba lo que él vive, que no vendía el mensaje con nadie, ni con el rey ni con nadie. Y todo el que está aquí que predica no vende el mensaje con nadie, ni con el rey ni con nadie, ni con la reina ni con nadie, ni con el pueblo ni con nadie. El mensaje, lo que Dios le dé, predíquelo. Predíquelo en amor de Dios, predíquelo en amor de Dios, predíquelo pensando que las almas se salven, que la gente sea edificada y bendecida, pero predique lo que Dios le dé. De pronto al rico le llegó un invitado y él tenía que alimentarlo y no tomó ninguna de las vacas ni las ovejas de su rebaño, se fue y tomó la corderita del pobre y mató la corderita y se la dio de alimento al hospedado. Y David se puso en pie irritado, se puso furioso y dijo, ese hombre merece la muerte. Tráiganlo inmediatamente al capítulo para que devuelva 4 veces el daño que le hizo ese hombre. Y Natán le dijo, ese hombre eres tú. Sonríase que el Señor le ama. ¡Ay, Samaya, Sama! Hay hombres de Dios que no le tienen miedo al rey, ni le tienen miedo a nadie, porque el que tiene a Dios no le tiene miedo a nadie. El que tiene a Dios habla la palabra con confianza, con libertad, pero asegurándose que está hablando de arriba, no de lo que él le incumba, de arriba. En la cara, me parece que señaló con el dedo David, ese hombre es tú, cabezón, alaba lo que el Señor le ama. David tembló de arriba abajo, tembló de arriba abajo. Y el profeta le dijo, y ese hijo que nació de ese adulterio morirá sin remedio. Sea bendito el Señor Jesucristo. El profeta se fue y David se metió en ayuno. Pero David tuvo un descuido, fue un descuido. Esas vacaciones le costaron cara, esas dormidas hasta por la tarde le costaron cara. Pero David era un hombre que oraba 3 veces al día. Pues si usted ora 3 veces al día, como oró David y como oraba Daniel, no se descuide en ese asunto, mantenga eso. Aquí hay que mantener la consagración. No es de vez en cuando tomar unas vacaciones y dejar de orar 4 o 5 días. Ahí es donde el diablo te va a meter el golpe. Porque cuando se descuida uno espiritualmente 1 día, 2 días o 3, desciende espiritualmente.
Y los que estamos en el Señor tenemos que estar muy alerta y muy despiertos. Cuando usted vea que llega un momento que usted no ora con la profundidad que oraba antes, ni con la libertad que oraba antes, ni en la unción que oraba antes, apártese solo con Dios 2 o 3 días. Apártese solo con el Señor 2 o 3 días, hasta que sienta otra vez el fuego, hasta que sienta otra vez la unción, sienta la bendición, sienta el espíritu de oración otra vez, antes de que el diablo te agarre y te parta por el medio. Vuelva a la profundidad espiritual que tienes que andar. ¡Alabado sea Dios! ¡Ay, la sejama! Y David en su vida normal oraba 3 veces al día, por la mañana, por la tarde y al mediodía, y clamaba a Dios con todo y ayunaba continuamente. Mira, un descuido, lo que le costó un descuido, unas vacaciones de ese tipo de consagración. Pues ahora, cuando vio que el profeta le dijo, el niño morirá, y el niño se enfermó, apenas el profeta se fue, se enfermó el nene. Y cuando David vio el niño enfermo, proclamó ayuno y se tiró al piso. Y ni comía ni bebía, orando y llorando sin cesar en el suelo. Y algunos de sus siervos trataron de hacer que se levantara, y ni los miró, ni los atendió, ni los escuchó ahí. Y a los 7 días de esa batalla, el niño se murió. Fíjese que David entró en uno de los ayunos de más profundidad y más difíciles y más violentos para provocar a Dios a una acción rápida en cualquier problema grande que uno pueda tener. En el suelo, no se levantaba para nada. Sonríase si puede. Y sin comer ni beber y orando sin cesar. Mire qué ayunito. Y sí que cuando David se metía con Dios era serio en su consagración. Y a los 7 días, con un ayuno tan violento como ese, se le murió el nene. Es que mira, hermano, contra la voluntad de Dios ni funciona el ayuno, ni funciona la oración, ni funciona la fe, ni funciona nada. Las cosas funcionan cuando estamos en la voluntad de Dios, cuando están en la voluntad de Dios, cuando están en el tiempo de Dios. La oración funciona, el ayuno funciona, la fe funciona, pero fuera de la voluntad de Dios, nada. ¡Alabado sea Dios! Ni el ayuno más violento y difícil y efectivo que se puede hacer, que será que hizo David, y pidió que el nene se salvara. Se le murió a los 7, hizo 7 días sin comer ni beber y tirado en el suelo sin pararse. 7 días. Y se murió el nene. Cuando David vio que sus siervos se acercaban y daban vueltas alrededor de él y hablaban entre sí, alzó la cabeza y dijo, ¿murió el nene? Sí, rey, se murió el nene. Entonces se puso en pie. Se fue y se lavó, bajó al templo de Jehová, adoró a Dios en el templo, oró en el templo, y vino al palacio que le prepararan comida. Y cuando los siervos vieron que iba a comer, dijeron, pero ¿cómo es eso? Que cuando el nene estaba vivo, tú estabas ahí en el piso, llorando y gritando y no había ni quien te hablara, y ahora que se murió, ¿ahora vas a comer? David le dijo, sí, ahora voy a comer. Porque mientras estaba vivo, yo oraba y gritaba y lloraba con la esperanza de que Dios tuviera misericordia y le perdonara la vida al niño. Ahora que se murió, ¿para qué voy a seguir ayunando? Y dijo estas palabras, y oigan los que están aquí, porque es doctrina precisa sobre el asunto de la muerte. Dijo, yo iré al niño, pero él no podrá volver jamás a mí. En otras palabras, como si hubiera dicho, él se murió y los muertos no salen. Yo sí, cuando me muera voy a ir donde está él. Y aunque era un niño nacido del adulterio, se fue al descanso de Dios. ¿Qué culpa tenía el niño? Los pecadores, el pecador era el rey, no era el nene. Hoy hay gente que quiere mandar al infierno a los nenes. Ya reprenda al diablo. Los niños son de Cristo, dice la Biblia. Dejad a los niños venir a mí, de los tales es el reino de los cielos. Alábalo que él vive. Y nosotros, el Señor dijo, ustedes tienen que ser como los niños si quieren entrar en el reino de Dios. O sea, inocentes, puros, limpios, que no guardamos rencor a nadie. Así son los nenes. Y nosotros tenemos que entrar en ese tipo de bendición espiritual para entrar arriba. La nueva criatura es como un niño. Sea bendito el Señor Jesucristo, que ama, que perdona, que es puro, que es limpio, que se mueve conforme a la voluntad de Dios en todo. Que sí, que David sabía que el niño estaba en el descanso de Dios. Cuando yo me muera iré a él. Pero él no puede venir para atrás donde mí ahora. Así que ¿para qué voy a ayunar más? Eso le muestra a los que están aquí que los muertos no salen.
Se le presenta a uno que dice, yo soy el abuelo que se murió. Dile, te reprendo, diablo, en el nombre de Jesucristo. Usted era un diablazo mentiroso. Alado que él vive. Demonios sí se presentan y se hacen pasar por papá y por mamá y por aquel que se murió, pero usted repréndalo y échalo fuera, pues si se pone a hablar con él y a creer que le puede ayudar, usted es un adorador de demonios. Por eso que el clamor de los muertos es un pecado tan terrible, porque es adoración de demonios. Los que se presentan y se manifiestan son poderes satánicos, y la gente habla con ellos y les pide y los venera y están adorando a Satanás. Silencio sepulcral, alaba lo que se le ama. No se puede invocar muertos. Cristo dijo, invocarán mi nombre y yo les responderé. Dijo, y todo el que invocare mi nombre será salvo. Hay un viviente, hay uno que resucitó de entre los muertos. Cristo Jesús, el Hijo de Dios, que murió por ti, murió por mí. Pero al tercer día, óigalo, al tercer día se levantó de entre los muertos para dar vida a los que creen en su nombre. Gloria sea a Dios, sea un adorador de Cristo Jesús, el Cristo vivo. Gloria sea a Dios. Ahí está la victoria. No es con los muertos, es con el viviente. Y ese Jesús, Rey de reyes y Señor de señores. Bendito sea el Señor Jesucristo. Ahora, fíjense lo que costó la desobediencia de David. Que el profeta Natán le dijo, el niño que nació del adulterio morirá sin remedio. Pero también le dijo algo más. Le dijo, pero tú hiciste morir a Urías, lo mataste con el cuchillo de los amonitas. O sea que los de Amón disparaban la flecha y mataron a Urías, pero el que impulsó todo eso fue David. Tú lo mataste con el cuchillo de Amón. Por eso la espada no se apartará de tu palacio, ni de tu familia, ni de tu gente. Uno de sus hijos amados, Absalón, se lo mató. El mismo Joab, el jefe del ejército, lo mató. La muerte estuvo siempre ahí. Le dijo, y tú lo hiciste, lo que tú hiciste a la escondida, yo lo voy a hacer a la luz y que lo vea todo el mundo. Le quitaste a la mujer Uría, la única que tenía, cuando tú tenías un ejército de mujeres. Y yo voy a permitir que tus mujeres sean entregadas a tu prójimo, ante tus ojos. Lo voy a hacer públicamente, lo que tú hiciste a la escondida. Sonríase que la justicia de Dios es justicia de verdad. Sea bendito el Señor Jesucristo. Y oiga, Dios no hace acepción de personas, Dios no mira cara de hombre, Dios no tiene favoritismo con nadie aquí. David era varón conforme al corazón de Dios, pero cuando pecó, lo castigó duramente, le llevó al hijo, alaba lo que el Señor le ama, y le llenó el palacio de muerte, y sus mujeres se le iban con su prójimo. Sea bendito el Señor Jesucristo. Eso, hermano, hay que buscar a Dios y vivir en el temor del Señor. El principio de la sabiduría es el temor al Dios del cielo. Muévase en temor de Dios, tratando de agradar a Dios en todo, tratando de hacer lo que a Dios le agrada. Siempre medite en lo que hace. ¿Le agradará esto a Dios o no le agradará? Medite siempre en eso. Pregúntele al Espíritu Santo que está siempre con usted. Espíritu Santo, dime si esto le agrada a Dios o no le agrada. Dime si esto está en la voluntad tuya o no está en la voluntad. Ese es el que tiene temor de Dios, al que se mueve haciendo lo que se antoja, y lo que cree, y lo que le gusta, y lo que la carne le dicta. Están las cosas trágicamente mal. Bendito sea el Señor Jesús. Amigo querido, en esta noche usted está aquí porque Dios lo trajo aquí a salvarlo. Amigo amado, usted está aquí, está en pecado, está perdido, pero Dios te ama, Dios te ama, Dios te creó para que tú seas de Él. Sálvate en esta noche, amigo. Venga a Cristo, venga a Cristo. Mira que la paga del pecado es muerte, muerte en condenación. Pero hay un regalo de Dios para ti en esta noche. Hay un regalo de Dios, vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Alabado sea Dios. Puede fallar David como falló. Pueden fallar todos los siervos de Dios que vemos aquí abajo. Como usted ve cuántos con grandes ministerios han caído y han avergonzado el Evangelio. Cualquiera puede fallar, pero hay un Cristo que no falla. Hay un Cristo que no se equivoca. Hay un Cristo que no miente. Hay un Cristo que no hay diablo que lo haga pecar. Alabado sea Dios, ni fallar. Agárrese de ese Cristo, refúgiese en Él, viva para Él, que en Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Gloria sea a Dios.
Esta es su noche, aprovéchela, antes de que sea tarde. Pero usted que está aquí, que es evangélico, porque David era creyente, ungido de Dios. Entiéndalo claro, hermano, entiéndalo claro. Las desobediencias cuestan cara. Era la desobediencia de David tan terrible. Robarle la mujer a un soldado fiel como era Urías, cuando él tenía un ejército de mujeres en el palacio. Y después provocar la muerte de aquel hombre, un crimen. Pero mire lo que le costó la desobediencia. Lo que le costó esa desobediencia, Dios lo perdonó. Y el profeta Natán se lo dijo, Dios perdonó tu pecado. Pero el castigo que le vino fue severo y terrible. La espada no se apartará de tu casa nunca. A todas tus mujeres se las entregará a tu prójimo, para vergüenza tuya pública. Quiere decir que viene el castigo cuando hay pecados como esos, que se hacen no porque el hombre no tuvo voluntad, no, que ahí, con toda intención, provocar un crimen y planearlo. Vienen castigos terribles como el que vino para David. Por eso, hermano, hay que estar agarrado de Dios y reclamándole a Dios, ayúdame. Y reclamando al Espíritu Santo, que es el que da la fortaleza y hace todo, fortaléceme. No permita que yo te falle, no permita que yo te ofenda, no permita que yo vaya en ninguna forma a contristarte al Espíritu Santo, que yo no vaya a ofender a mi Jesús, yo no vaya a manchar esa sangre que Él derramó en la cruz por mí. Ahí clamando, suplicando, ayúdame, dame fuerza, que yo no te falle, que yo no lo haga, que yo no vaya a pecar. Antes de que yo peque, antes de que avergüence tu obra, llévame para el cielo. Alabado sea Dios, tenga valor, que más grande es el Evangelio que nosotros. ¡Bendito sea su nombre! Que sí, que el pecado de un hombre que era un rey y un ungido de Dios, mire qué clase de castigo. Figuras atravesaron el techo y cayeron de pie en la habitación. El pastor dice, eran de elevada estatura, tenían alas enormes, eran negros de la mollera de la cabeza hasta la planta de los pies. Los rostros más horribles que yo había visto eran las caras de aquellas dos criaturas, dos ángeles de Satanás. El Señor se lo dijo, te voy a mostrar los ángeles de la muerte. Se acercaron a la nena y el pastor se puso nervioso y dijo, Señor, no lo permita. Pero se le rieron en la cara y tocaron a la nena. El pastor dice, apenas la tocaron, yo vi el cuerpo que quedó muerto, ya no se veía respiración. Apenas la tocaron. Ángeles de la muerte. No se ponga nervioso. Jesús dijo, no temas a los que pueden matar el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Alábelo si puede. Dijo, sí, teme al Dios que puede destruir alma y cuerpo en la hiena de fuego. A eso sí que hay que temer. Quiere decir que esos ángeles pueden tocarlo de afuera. Pero si usted es de Cristo, lo de adentro es propiedad privada del de arriba. No lo pueden tocar. Ahora, si usted está en pecado, el asunto es distinto, porque son ángeles de la muerte, y el que tiene el imperio de la muerte es el diablo. Y son agentes de Satanás, ministrando esa maldición terrible de la muerte. No se supone que el ser humano, Dios lo creó para que se muriera. Adán y Eva no se hubieran muerto nunca si no hubiera sido por el pecado. Lo que mata al ser humano es el pecado. Pues usted que está aquí, entiéndalo claro, lo más importante de usted no es el trabajo ni el estudio, lo más importante de usted es que el pecado sea arrancado de raíz de su vida. Alabado sea Dios. Y en esta noche usted está aquí con ese propósito. Ese es el propósito de Dios en esta noche, que se arranque de raíz la maldición del pecado sobre usted. Que en esta noche usted acepte a Cristo, Él te perdone, la sangre de Cristo te limpie de pecado y todavía más importante, te dé la fuerza para vivir sin pecar aquí abajo. Alabado sea Dios. Si no, cuando el ángel de la muerte llegue el momento, porque Dios lo permita, sin Dios permitir nadie puede hacer nada, y llegue el momento de usted partir de esta existencia terrena y te toque, cuando salgas para afuera, sabes que eres propiedad de Él. El silencio, parece que pasa un temporal. Alá lo que Él vive. Pero si usted tiene a Cristo, sonríase que el Señor le ama. Si usted tiene a Cristo, si está firme en Cristo, si usted es de los que sienten ríos de agua viva que corren por su interior, si usted es de los que está escrito en el libro de la vida arriba, y llegó el momento de partir, pues el ángel de la muerte que va a venir, lo va a tocar, dejó de respirar, se salió del cuerpo, y cuando lo mire cara a cara le va a decir, haga el favor y échese para un lado,
pájaro raro, que voy para arriba con mi papá que me está esperando allá arriba. Alá, lo que el Señor le hago. Bendito sea el nombre de Jesús. Por eso que el negocio más importante de cada ser humano y el reto más grande de cada ser humano es agarrar a Cristo a tiempo antes de que la muerte te toque, porque después que la muerte te toque ya no tienes oportunidad de nada. Hay que arrepentirse antes de la muerte. Ahí está la oportunidad. Y esta es la noche suya, amigo. Esta es la noche gloriosa en que Dios le trajo aquí a salvarlo. Rinda su corazón a Cristo y viva tranquilo, que si la muerte lo toca es ganancia. Alá lo que le ama. Bendito sea el Señor Jesús. Hay poder en Jesucristo. Y el pastor dice, cuando aquellos dos ángeles tocaron a la nena, instantáneamente quedó muerta. Se quedaron como dos soldados mirando a la nena. El pastor dice, pero hay otro ruido. Y dos figuras más atravesaron el techo y cayeron de pie. Resplandecían. Dice que la habitación se iluminó toda. Y eran dos enormes ángeles de Jesucristo. Alaba lo que él vive. ¡Ey, Samaya! Y el pastor dice que se movieron en círculo así con las alas bien abiertas. Y le han dado un golpe a los dos ángeles de Satanás que los tiraron por la pared para afuera. Cuando los del Señor entran, los del diablo se tienen que ir. Si no se van, los echan. Y se pararon al ladito del cuerpo de la nena. Dice que metieron las alas así por debajo del cuerpo. Y cuando levantaron, el pastor dice, me parecía que veía dos veces. Porque el cuerpecito estaba allí de la nena todavía muerto. Pero la nena estaba en las alas de los ángeles. Y se comenzaron a levantarse y se fueron elevando, llevándose el alma de la niña que había salido del cuerpo hacia el reino celestial. Es decir, que aquellos dos ángeles de Satanás no pudieron tocar lo eterno, lo de afuera sí. Esto como quiera es mortal, esto como quiera va a desaparecer. A nada de lo que él vive. Bendito sea el Señor Jesús. El que tiene el imperio de la muerte, Satanás. Ángeles de Satanás se mueven por la tierra, miles son tocados diariamente. Y la mayor parte de los que son tocados se los llevan porque la mayor parte de la humanidad está en pecado. Jesús lo dijo claro. Dijo, entra por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por él. Los muchos están perdidos. Sonríese, el Señor le ama. Mi alma te alaba, Jesús. Dijo, pero si entras por la puerta estrecha y caminas por el camino angosto que lleva a la vida, dijo, aunque pocos son los que lo encuentran. Los pocos van agarrados de Jesús, los pocos caminan abrazados con el Señor, y los muchos caminan perdidos en el mundo, en el pecado, en las vanidades de esta tierra impía. Pero en esta noche, usted que está aquí, que es inteligente, usted que está aquí, que fue creado a imagen y semejanza de Dios, dé un salto y caiga en los brazos de Cristo Jesús y sea de los pocos que se van a salvar y que van a vivir por los siglos y los siglos con Dios. ¡Alabado sea Jesús! Bendito sea el Señor Jesús. Satanás tiene un imperio gigantesco, mucho más grande que el de Nabucodonosor. Y el infierno es parte de ese imperio, a donde son lanzados diariamente multitudes de personas que se han rendido a Satanás en su pecado. Oiga bien claro lo que dice la Biblia. La Biblia dice que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. ¿Por qué es esclavo del pecado? Porque es esclavo de un tentador que le hace pecar. Ese tentador es Satanás. Y si usted se deja caer en la tentación, automáticamente, por ley, le pertenece a él. Y cuando viene el momento de la muerte y usted sale del cuerpo, se lo va a llevar hacia abajo, hacia las tinieblas trágicas y terribles de la condenación. Pero usted en esta noche dígale, no, te vas a llevar a otro, a mí no. Porque yo en esta noche me voy a abrazar con ese Cristo, y ese Cristo venció al diablo ya. Ese Cristo venció al diablo ya. Ese Cristo le quitó las llaves del infierno y las llaves de la muerte al diablo ya. Le quitó todo el poder, toda la autoridad. El problema es que la mayor parte de la humanidad sigue rendida a él, voluntariamente. Y Dios no puede hacer nada, porque el que se rinde voluntariamente, ¿qué puede hacer Dios? Pero el grupo que viene a Cristo, las puertas del infierno no prevalecen contra nosotros. Y Jesús tiene las llaves, alaba lo que el Señor le ama.
La muerte no tiene potestad sobre nosotros. Nada. Viene la parte física y deja de existir. Usted salió del cuerpo más vivo que nunca, porque tiene a Cristo en su corazón, y Cristo es la vida. Alabado sea Dios. Y hay ángeles del Señor que se lo llevan para arriba. No hay diablito ni diablazo que lo toque. Alaba lo que le amo. Bendito sea el Señor Jesús. En una ocasión estaba yo en mi hogar. Había estado orando hasta bien tarde de la noche. Y me había sentido físicamente cansado. Me levanté de la rodilla y me recosté en un sillón que había en la habitación, y seguí orando ahí. Y el sillón se inclinaba, lo incliné y seguía orando con el sillón inclinado. De pronto entró alguien en la habitación. Me estuvo extraño porque la habitación estaba cerrada por dentro con cerrojo. No se supone que nadie por fuera podía entrar. Pero el personaje entró, se paró detrás de mí. Yo tenía las dos manos así sobre los brazos del sillón y me puso los dos brazos encima de los dos brazos míos. Y yo dije, Señor, ¿eres tú o es el otro? Sonríase, el Señor le ama. Hay dos señores, dos personajes. Cuando dije eso, oiga esto con cuidado, cuando dije eso, me habló con una voz tan siniestra que yo sabía que era el otro. Y me pidió una persona de mi hogar, y me la pidió, entrégame, y dijo el nombre. Una persona de mi hogar que no estaba muy firme en el Señor en esos días, estaba muy titubeante. Entrégamela. Y yo le dije, no. ¿Y por qué no se la llevo? ¿Por qué tiene que pedírmela a mí? Porque usted como creyente ha ligado a sus familiares amados que conviven con usted al cuerpo de Cristo, y lo que usted liga aquí es ligado arriba. Sonríase, que el Señor le ama. Y el diablo no puede desligar lo que usted ligó con autoridad de Dios, a menos que usted no lo ceda voluntariamente. No hay forma de que va a hacer nada. Cuando le dije no, mira hermano, me envolvió como en un lienzo. Y yo sentí como se me fue la respiración. Y se desapareció. Y cuando se me fue la respiración, yo hice fuerza por ponerme en pie y no podía. Y traté de ponerme en pie y no podía. Y cuando hice más fuerza, quedé en pie y caminé por la habitación. Cuando miro para atrás, mi cuerpo estaba tirado en el sillón todavía. Me había salido del cuerpo. Y yo me quedé atónito. Y entré en el cuerpo de nuevo. Y traté de pararme con el cuerpo y no podía. El cuerpo estaba sin vida. Y cuando vi que no podía, con mi fuerza, la fuerza de mi espíritu, me saqué un grito, ¡Cristo, ayúdame! Alabe lo que Él vive. Mira, hermano, di un salto y caí en pie en la habitación con cuerpo y todo. Y me corría el poder del Espíritu como corriente por todos lados. Y me tiré de rodillas y comencé a orar, Señor, ¿qué era eso? Y el Señor me habló y me dijo, era el ángel de la muerte. Lo permití para que veas la verdad de lo que estás predicando y lo que enseña mi palabra. Le tocó el cuerpo y el cuerpo se quedó sin vida. Pero mi Jesús dijo, pero yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Alabe lo que Él vive. En un segundo me resucitó. Ese Señor es precioso. ¿Cuántos le aman? Pero me hizo ver la realidad de los ángeles de la muerte. Y yo sentí el lienzo en que me envolvió. ¿Será eso con todo el mundo igual? Yo no lo sé. Yo sé la experiencia que tuve yo. Yo sé que sentí la respiración que se me fue. Y el cuerpo quedó muerto. Pero él se desapareció porque sabía que al de adentro no lo podía tocar porque tiene un dueño más grandote que él. Él tiene el imperio de la muerte. Pero ese imperio de la muerte no pasa de lo de afuera en cuanto a los de Cristo Jesús se refiere. Pero el pecador, entonces el reino de la muerte lo envuelve lo de afuera y lo de adentro también. Por eso es que está aquí en esta noche, no se arriesgue a vivir un día más sin Cristo. Que usted no sabe si mañana la muerte va a tocar a su puerta. Y se muere perdido, se perdió para siempre. Va a enfrentar la muerte primero al infierno. Y de ahí le espera el juicio final. La gente se muere y acá hay religiones que se quedan 20 años rezando para que Dios lo saque de pena y lo lleve a descansar. Mi alma te alaba. Señor, reprenda a los mentirosos. Mire lo que dice la Biblia. Hebreos capítulo 9, verso 27 dice, está dado al hombre morir una sola vez y luego el juicio. Esa es la palabra de Dios. Ni le añade ni le quita. Se murió en pecado, se perdió para siempre. Le espera el juicio final, donde le van a probar su culpabilidad con libros abiertos.
y después va a enfrentar la muerte segunda. Eterna condenación. Por lo tanto, mientras tiene vida, mientras está existiendo aquí abajo, mientras respira aquí abajo, agarre a Jesucristo para que Él le perdone, le salve y le libre de condenación. ¡Glorias a Dios! El que tiene el imperio de la muerte es el diablo, y ese reino, el infierno, es parte de su reino. Parte grande. Pero eso no es la única parte. Tranquilo, vamos a ver el resto ya mismo. Ahora, de ahí del infierno, oiga esto con cuidado, de ahí del infierno Satanás envía agentes malignos para acá afuera a hacer daño, matar, robar y destruir aquí afuera. Vamos a probarlo con la Biblia para ver si es verdad o no es verdad. Si no se lo pruebo con la Biblia, no me lo crea. Pero oiga con cuidado para que vea la verdad de lo que estamos hablando. Apocalipsis capítulo 13, verso 1. Juan el apóstol tuvo una visión y vio una bestia que salía del mar. Y a esa bestia Satanás le entregó su trono y toda su autoridad. ¿Quién es esa bestia? Ese es el anticristo. Pero el que sale de afuera no es el hombre, es una bestia satánica que sale de adentro y sale del mar. ¿De dónde viene? De lo profundo del infierno, subiendo por las aguas del océano hasta salir afuera. Dice que en lo profundo de la tierra está el infierno, en el corazón de la tierra. Y los océanos cubren un gran territorio de esta tierra. Quiere decir que hay partes de el Seol, como llamaban en hebreo en el Antiguo Testamento, que están cubiertos por agua por encima del territorio. Y si alguien sale de ahí, tiene que pasar por el océano para llegar aquí afuera. Y ese es el caso de esa bestia que se mete en ese hombre que será el anticristo. Y mire qué clase de hombre. Satanás le pasó su trono. Que sí que el diablo es rey en su imperio, tiene su trono. Nabucodonosor era rey de todo el imperio de Babilonia, tenía un trono, se sentaba ahí y gobernaba toda la tierra a través de su imperio. Y el diablo tiene un imperio de muerte y tiene su trono, gobierna todo ese imperio. Alábalo si puede. Y según, oiga esto con cuidado, según el Dios de nosotros tiene también su reino y gobierna su reino, Él trata de imitar a Dios en todo. O se cayó porque quiso ser igual que Dios. Y Dios en su reino demanda de sus súbditos. ¿Cuántos somos súbditos del Dios del cielo? Tire la mano para arriba aunque se salga el hombro. Alá, el Señor le ama. ¡Gloria a Dios! Dios demanda de sus súbditos, demanda adoración. A mí me gusta eso. Alá, el Señor le ama. Gente dice, ¿pero qué tengo yo que adorar a Dios? Cabezón, para que te dé bendición.